Dios, aplauda, exalte el nombre del Señor. El Señor es digno. ¿Cuánto lo creen? Él es digno. Denle ese aplauso fuerte al Señor Jesús. Él merece toda gloria de parte de nuestra vida, de parte de nuestro corazón. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. ¿Cuántos se sienten gozosos en la casa del Señor? Una bendición poderosa, una bendición maravillosa estar en este lugar. Y a todos los hermanos que están con nosotros en las redes, Dios les bendiga, un saludo muy especial. Y si a usted le gusta evangelizar, ¿a cuánto les gusta evangelizar? Amén. Así que no se le olvide compartir este mensaje, este tiempo de predicación, de palabra, de alabanza a un familiar, a un ser querido también. Usted puede hacerlo desde las redes. La palabra dice Facebook y YouTube. Dios les bendiga, mis hermanos, en el lugar donde se encuentre también con nosotros y los que están en este lugar presencial. Amén. Antes de sentarnos, mis hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor, vamos a abrir la Biblia. Y también un saludo muy especial si alguien ha venido por primera vez, si alguien ha sido invitado, Dios le bendiga. Siéntase como en su casa, con todo el gozo, alegría de su corazón. Siéntase que Dios va a hablar a su vida, a su corazón en esta preciosa mañana. Vamos a abrir la Biblia en Filipenses capítulo número 1. Amén. Cuando nosotros vemos el libro de Filipenses, es la carta del apóstol Pablo a la iglesia, ¿en dónde? En Filipos. Cuando vemos el libro de Gálatas, la carta del apóstol Pablo, ¿en dónde? A la iglesia en Galacia. Éfeso, la carta a los Efesios. Colosenses, la iglesia, ¿en dónde? En Colosas. ¿Cuál es la carta a los judíos? Hebreos, claro que sí. No se le olvide, esa es cada una carta en particular y todas traen bendición de Dios para el pueblo de Dios. Filipenses capítulo número 1, versículo número 19 hasta el 26. Filipenses 1, 19 al 26 dice la palabra del Señor. Lea conmigo en esta hora la palabra del Señor. Amén. En la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, y por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas estas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, que me quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Amén y amén. Puede tomar asientos, mis queridos hermanos. Dios le bendiga poderosamente en esta preciosa mañana. Que sea lo que Dios quiera. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, que sea lo que Dios quiera. Aquí vemos al apóstol Pablo en una encrucijada. Él se encuentra en una cárcel romana, pasando días difíciles. El apóstol Pablo está encarcelado y aún está en medio de la incertidumbre de que no sabe si va a vivir o si va a morir. Por eso el versículo número 21 ahí lo tiene, dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Hay una traducción que dice: y el morir es una ventaja. No ventaja porque es que ya no me molestan más de Claro, no me envían más los servicios públicos, el agua, la luz, el teléfono. No es esa ventaja, no es esa ganancia. Está hablando de una condición espiritual. El apóstol
En Efesios capítulo número 1 dice que fuimos predestinados en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha. Dios ha tenido siempre un propósito claro, definido para nuestra vida, y es un propósito espiritual. No es un propósito material, no es un propósito carnal, humano, terrenal. Nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino en el reino de los cielos. Así que el propósito de Dios para sus hijos, para su iglesia, es un propósito celestial, espiritual, un propósito de santidad y sin mancha. Amén. Pero el apóstol Pablo, en medio de la cárcel, él convierte la situación de la cárcel en una grande oportunidad. Él convierte esa cárcel en una oportunidad para predicar la palabra de Dios a otros. El apóstol Pablo en la cárcel no desaprovechó para llevar el evangelio a otras personas. Así que dice: para mí el vivir es Cristo. Amén. Es Cristo, y de una u otra manera él tenía fundamento de su fe. ¿Cuántos están entendiendo que Cristo tiene fundamentos en su fe? Amén. Y aquí entendemos cuando el apóstol Pablo, a ver si nos pasa la siguiente, por favor. Filipenses capítulo 1 nos da a entender tres cosas fundamentales en este versículo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Está hablando de un principio de vida con un concepto de muerte, y muestra una perspectiva de la eternidad que nos está preparando Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creen? Entonces aquí el apóstol está hablando de la vida, de la muerte y de la eternidad. El apóstol está hablando de principios, de conceptos y de perspectivas de la vida de los hijos de Dios. Así que mi querido hermano y hermana, mis queridos hermanos que están con nosotros en las redes, nosotros como hijos de Dios debemos movernos bajo los principios de la palabra de Dios. Cuando son principios de la palabra de Dios, estábamos diciendo al principio, al comienzo, son principios espirituales. Tus principios espirituales te van a guardar, te van a sostener en el día de la aflicción, porque la aflicción viene a la carne, la tentación viene a la carne, las pruebas vienen por las cosas terrenales y aún materiales. Pero si el Espíritu tiene como propósito fundamentar nuestra vida espiritual, la gloria de Dios va a gobernar nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Así que no nos acomodemos tanto a este mundo, sino a la vida celestial, dice la palabra del Señor. Así que aquí podemos ver principios, conceptos y perspectivas de vida, de muerte y de eternidad. ¿Cuántos lo creen? Y cuando nosotros vemos acá en el libro de Filipenses el hilo conductor del apóstol, el apóstol lleva una base, un común denominador de su enseñanza, de su doctrina para las iglesias que están pasando persecución. ¿Cuántos han sido perseguidos durante estos días? ¿Cuántos han tenido aflicción en su vida por una u otra situación? Pero cuando nosotros vemos al apóstol Pablo en el libro de Filipenses, el apóstol dice, finalizando el libro, dice: por nada estéis afanosos. Pero el apóstol también está diciendo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. El apóstol está diciendo ahí en Filipenses capítulo número 4, está diciendo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Vaya repitiendo esas frases para su vida, si son verdad, si son propósitos, si son principios, si son conceptos y son perspectivas que te van a llevar a la vida eterna. El apóstol está diciendo, ¿cuál es el versículo de Filipenses más conocido? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y está diciendo el apóstol Pablo: y sean conocidas vuestras ¿qué? Peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego delante de Dios. Aquí vemos un apóstol afligido, perseguido, encarcelado, pero con su fe intacta. ¿Cómo está su fe?
Nuestra fe tiene que permanecer intacta hasta el final. El que persevere, el que sea fiel hasta el fin, ese será. Está comprendiendo el concepto del apóstol Pablo. Y el apóstol dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es una gran ventaja. Y el apóstol Pablo quiere dar a entender en este hilo ideológico, en este hilo conductor de sus experiencias de vida, de sus aflicciones, de sus persecuciones, látigo, naufragio, todo lo que sufrió el apóstol. El apóstol está diciendo, diga conmigo, que sea lo que Dios quiera. Diga conmigo, que sea lo que Dios quiera. Amén. Pero ese que sea lo que Dios quiera no está desde un punto de vista de resignación. Hay personas que dicen sí, que sea lo que Dios quiera, pero más aburridos. A veces miramos a los ojos a los padres y decimos: sí, voy a ir a hacer el mandado, voy a ir a hacer lo que me mandó, que sea lo que usted diga, pero vamos como sin ganas de ir a hacer la razón, el mandado. Entonces el concepto del apóstol Pablo, el principio, el fundamento de su vida está fundamentada en que Cristo Jesús para él es vivir, diga amén. Pero también el morir es Cristo Jesús. Y nosotros como hijos de Dios a veces no queremos pensar en la muerte. ¿Cuántos se afligen cuando piensan un momento en la muerte? A ver, levanten la mano sin miedo, levanten la mano, ¿sí? Entonces debemos entender que con gozo y con alegría debemos entender la vida, pero también debemos entender un paso a la muerte. La misma palabra del Señor dice que todo ser humano que nace, muere. Nadie es eterno en esta tierra humana carnal. Somos eternos espiritualmente en el propósito de Dios para vida eterna. ¿Lo está comprendiendo? Entonces la eternidad viene cuando usted y yo entendemos y vivimos diciendo que sea lo que Dios quiera. ¿Cuántos están dispuestos a decirle eso siempre a Dios? Que sea lo que tú quieras, Dios. En medio de una prueba, en medio de una tentación, en medio de una aflicción, en medio de un momento difícil, podamos decir que sea lo que Dios quiera. Porque el apóstol tiene muy claro lo que es un principio de vida, un concepto de muerte y una perspectiva de la vida eterna. ¿Cuántos tienen perspectivas de la vida eterna? Y esa la empezamos a entender desde ya. Nos preparamos para vivir. ¿Cuántos se preparan para vivir? Y trabajamos para vivir, y compramos para vivir, y nos desgastamos para vivir. Pero para la muerte muchas veces nosotros obviamos que es un paso aún en el tiempo de Dios en bendición. Bajaron los amenes. Aún la muerte es un paso de bendición en el tiempo, en el día preciso, y solo Dios lo sabe. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y cuando la palabra del Señor dice en Efesios capítulo número 1 que en Él fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo, tú y yo estamos en este mundo porque Dios nos predestinó el nacer en este mundo. ¿Cuánto lo creen? Así que la iglesia está en contra del aborto. ¿Está comprendiendo? La iglesia está en contra de la muerte. Y dice el Salmo: mi embrión vieron tus ojos. O sea que la enseñanza de la iglesia es la vida. La enseñanza de la iglesia es promover la vida de parte de Dios. Y Dios nos dio un propósito, y teníamos un propósito de parte de Dios, dice la palabra, desde antes de la fundación de este mundo. Amén. Que sea lo que Dios quiera. Es en Pablo, o está en Pablo como un principio de vida. Diga amén. Cuando usted dice que sea lo que Dios quiera, debe ser un principio en su vida. ¿Qué es un principio? Una práctica diaria. ¿Está entendiendo? El apóstol en la cárcel dice: en naufragio, en látigo, lo mordió una serpiente. Hay gente que dice que lo picó una serpiente. No, las serpientes no pican.
muerden. ¿Usted ha visto una serpiente con pico de gallina? Muy fea, ¿sí o no? Entonces dice que el apóstol Pablo, en medio de todo lo que vivió, él dice que sea lo que Dios quiera, porque él, en medio de todo lo que vivía, él practicaba un principio de decir: Señor, sea tu voluntad, lo que tú quieras. El principio de vida debe marcar la vida de los hijos de Dios, y está en su palabra. Los principios deben marcar nuestra vida para definir el camino conforme a la palabra de Dios, porque es lámpara y lumbrera a nuestro camino. Mira lo que dice ahí Romanos 12:2. Es muy conocido este versículo. Dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí viene lo que es un principio de vida: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que sea lo que Dios quiera. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Cuando es un principio en nuestra vida y nos abandonamos en Dios, lo que Dios hace es agradable y perfecto, porque estamos esperando en Dios, porque estamos comprobando. ¿Qué es comprobar? Usted está repasando: yo venía de allá, voy acá, y el final es esto. ¿Se acuerda cuando hacíamos pruebas matemáticas y se comprobaba el resultado? Y usted al final dice: si yo me hubiera saltado el procedimiento, me hubiera ido mal. Por eso es mejor que comprobar que es Dios, y lo que Dios hace es agradable y perfecto. Es un principio de vida cuando usted y yo entendemos y decimos: que sea lo que Dios quiera. No por resignación ni por dolor. Y ahí en Santiago, capítulo número 1, versículo 3 al 5: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. A veces somos probados, y en esa prueba Dios está ¿qué? Formando principios. Se está haciendo lo que Dios quiera. Diga amén. Porque dice el apóstol de la siguiente manera: mantenga, versículo 4, mas tenga la paciencia su obra ¿qué? Completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando los principios de Dios obran en nuestra vida, no nos va a faltar nada, dice la palabra del Señor, porque es agradable y perfecto. Lo unimos con Romanos 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, ¿de qué manera? Abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mira lo que hace Dios en nosotros. Dice que seremos completos, versículo número 4, perfectos, cabales, y no nos va a faltar nada. Porque cuando usted y yo encomendamos nuestra vida a los principios de Dios, que sea lo que Dios quiera. Si hay agua o no hay agua, que sea lo que Dios quiera. Gloria a Dios. ¿Está comprendiendo? Segundo, Pablo está poniendo ese que sea lo que Dios quiera, lo pone como una aceptación alegre de su voluntad, o sea, de la voluntad de Dios. ¿Cuántos estamos alegres por la voluntad de Dios? Por lo general, el ateo es una persona que ha conocido a Dios, ha negado a Dios y está en pelea con Dios. Eso es un ateo. ¿Sabe por qué la gente lo quiere poner al contrario? Dice: no, yo soy ateo, yo no creo en Dios. ¿Sabe por qué no cree en Dios? Porque lo conoció y lo negó. ¿Por qué es ateo? Porque está de pelea con Dios. ¿Está comprendiendo? Y está diciendo aquí el apóstol Pablo que su momento en la cárcel, sea para vida o sea para muerte, el apóstol está diciendo: estoy aceptando alegremente la voluntad de Dios. Y tú que estás en casa y el hermano que está ahí, dígale al hermano que está a su lado: estoy aceptando
Mírelo, mírelo, alegremente la voluntad de Dios. ¿Sí se rió o no se rió? Porque es que hay que aceptar alegremente. ¿Qué es la alegría? Es el fruto del Espíritu Santo que se manifiesta en gozo en medio de nuestro corazón el día de la prueba. Por eso nos dicen locos. Mira ese cristiano, paje loco. Bien quebrado, bien aburrido, bien achantado y está feliz. Esos somos los hijos de Dios, diga amén. No dependemos de lo material, dependemos del propósito espiritual. Dice la palabra de Dios, para que los propósitos espirituales gobiernen en nuestra vida y entendamos que debemos aceptar alegremente la voluntad de Dios. ¿Usted sabe cómo Dios obra milagros, aún de salud? Cuando hay personas que les dan un diagnóstico y esas personas confían más en Dios que en el diagnóstico, y Dios obra un milagro. La persona niega lo que dice el médico, aunque son realidades científicas, pero en la voluntad de Dios dijo: yo primero confío en Dios, que sea lo que Dios. ¿Está comprendiendo qué es eso? Que a pesar de los diagnósticos, pronósticos, razones y noticias, usted y yo podemos decir: Señor amado, primero está tu voluntad, primero está lo que sea lo que tú dices en mi vida. Mira, ahí está Deuteronomio capítulo número 3, versículo número 25 y 26. Les quiero dar un contexto de este Deuteronomio 3. ¿Se acuerdan cuando el pueblo salió de la esclavitud y llegaron a un lugar llamado Mara? ¿Saben qué es Mara? Un lugar donde había agua amarga. Y entonces el pueblo se quejaba y se quejaba, y el pueblo sacaba carteleras, y el pueblo protestaba y decía: Señor, no hay agua. Y nos están quitando el agua. Y entonces hay protesta y protesta y protesta. Y entonces, por causa de tanta presión que el pueblo le generó a Moisés, Moisés habló con Dios y Dios le dijo: háblale a la roca. Y Moisés no le habló a la roca. Por causa del estrés, golpeó la roca. El solo hecho de no hablarle, sino golpearla, llevó a un decreto de parte de Dios. ¿Cuál era el decreto de parte de Dios? Tú no vas a entrar a la tierra prometida. Ahora sí vamos a Deuteronomio 3, versículos 25 y 26. Pase yo. Está diciendo: Señor, déjeme pasar. Te ruego y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Y el 26 dice, Moisés le está diciendo: Señor, déjeme pasar, venga, usted me dijo que no iba a entrar, pero déjeme pasar, venga. Está pidiendo una gabelita a Dios. ¿Cuántos les han pedido gabelas a Dios? Pero mira lo que dice el 26: pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros. ¿Era a causa de quién? No de Moisés, sino por causa del pueblo. ¿Se acuerda cuando cuando Adán dijo: ¿y la mujer que me diste? Moisés dijo: a causa del pueblo Dios se enojó conmigo y no me dejó entrar a la tierra prometida. ¿Sí o no? Por lo cual no me escuchó. O sea, Dios le dijo: no, usted me está rogando que lo deje entrar, pero Dios dijo: yo no lo voy a escuchar. Y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. O sea, nuevamente Dios ratifica el edicto contra Moisés: usted no va a entrar a la tierra prometida. ¿Moisés estaba aceptando alegre la voluntad de Dios? En ese momento no. Moisés no estaba contento. Estaba pidiéndole a Dios, le estaba rogando a Dios: venga Dios, venga, mire a ver, venga, déme una oportunidad. Yo tan bueno. ¿Cuántos dicen que son buenos? No hay bueno ni uno, dice la palabra del Señor. Pero dice la palabra: no, venga Señor, déjeme. Y el Señor dijo: usted no va a entrar a la tierra prometida. Y cuando nosotros vemos este concepto, no hay alegría y gozo en el corazón de Moisés. No lo hay, no está aceptando la voluntad de Dios. Todavía no se ha resignado, está guerreando, está ayunando. ¿Cuántas veces nosotros oramos, guerreamos, ayunamos, hacemos guerra espiritual por cosas que Dios ya estableció en nuestra vida? Aceptemos la voluntad de Dios alegremente. Primero, en Pablo era un principio, pero segundo, aceptaba la voluntad de Dios alegremente. Tarea. A ver qué cámara está, la de allá. Tarea. Para todos, ustedes también, no los que vinieron, ahí está. No solo los que no vinieron, sino los que están aquí presentes. Tarea.
Leas el capítulo 32, 33 y 34, ahí en Deuteronomio. Leas esos 3 capítulos. Y en esos capítulos, mira que estábamos en el 3, en el 32, 33 y 34, finalizando el libro. Ahí sí Moisés aceptó la voluntad de Dios alegremente. Ahí sí lo aceptó. Léalo y verá que ahí va a comprender. Así que después de todo ese proceso, Moisés acepta con alegría que no entraría a la tierra prometida. Ahí sí lo acepta. ¿Sí? Y mismo Moisés, usted lo va a leer, el mismo Moisés dice: y los bendigo que ustedes se van para la tierra prometida. ¿Usted alguna vez ha despedido a alguien que va de paseo? Los bendigo que se vayan de paseo, me alegra mucho y que les vaya bien. Usted se quisiera ir con ellos, ¿sí o no? Es que estoy alegre que se van, pero usted se queda más triste. Y entonces en estos capítulos finales, ahí sí Moisés acepta esa voluntad alegremente de Dios. Entonces Pablo establece que sea lo que Dios quiera como un principio, pero también como el establecimiento alegremente de la voluntad de Dios. Amén. Y si seguimos ahí en Filipenses capítulo número 1, está hablando el vivir es Cristo. ¿Cuántos viven para Cristo? ¿Cuántos creen que su vivir es Cristo? Amén. Mire, cuando el apóstol Saulo, bueno, no era apóstol ni era Pablo, cuando Saulo iba a perseguir, ahí se convierte, cuando Saulo iba a perseguir cristianos, ¿para dónde iba Saulo cuando se cayó del caballo? No me diga que para el suelo. Sí, él iba a muchos lugares porque pidió cartas para encarcelar cristianos, para matar cristianos. Y Saulo pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. Él era un religioso, un líder religioso importante, y él decía: estoy haciendo la voluntad de Dios, matando cristianos. No, el día que Dios encontró a Saulo, no Saulo a Dios, porque es al contrario. Usted y yo a veces decimos: no, el día que yo busqué a Dios. No, Dios te buscó. El día que Dios buscó a Saulo, ese día la vida de Saulo encontró sentido. ¿Cuántos empezaron a encontrar sentido en su vida cuando Dios vino a su corazón? El día que Saulo puso a Cristo en su corazón, su vida tuvo una tarea definida. ¿Cuántos tienen tareas de parte de Dios? Y fuera de eso, Saulo encontró su objetivo de vida. Cuando estamos sin Dios no tenemos un objetivo claro de vida, pero Saulo encontró sentido de vida, tarea de vida y objetivo de vida. Y el apóstol estaba cumpliendo el propósito en su vida, en su corazón, y al final Saulo entendió la recompensa de parte de Dios. Dios tiene una recompensa para ti. Dios tiene añadiduras, Dios tiene bendiciones cuando cumplimos los propósitos espirituales, no materiales ni terrenales, sino los propósitos espirituales. Amén. Entonces, vivir en Cristo es tener un sentido de vida, tener una claridad de la tarea y tener un objetivo definido. ¿Por qué? Porque Dios, para nosotros, Dios es un vivir. ¿Cuántos viven para Dios y por Dios? Pero fuera de vivir, también el apóstol dice: morir es ganar. Por eso hacíamos la pregunta: a veces no nos gusta pensar en la muerte, no nos gusta sentir la muerte. Pero ya sabemos que la muerte para los hijos de Dios no es una tragedia. Los que mueren en Cristo son llevados a un lugar de reposo, la presencia de Dios. No es una tragedia la muerte. La muerte para los hijos de Dios significa encontrarte con Cristo. ¿Cuántos nos quisiéramos encontrar con Cristo el día de la muerte? Mientras vivamos para Él, pero el día que morimos nos encontramos para Él. Y algo muy importante en el concepto de la muerte: en medio de la muerte, la palabra del Señor nos muestra un principio, y es que debemos permanecer siendo fieles al Señor hasta el día de la muerte. No 8 días antes nos descarriamos, no, fieles hasta el final. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que la muerte, por eso dice, es ganar, porque nos vemos con Dios, porque reposamos
de las aflicciones de este mundo, ¿sí? Por eso el versículo 21, el apóstol está diciendo: para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Pablo no tiene miedo a la muerte. ¿Cuántos les tienen miedo a la muerte? Los hijos de Dios no debemos tener miedo a la muerte. Así como somos tan felices para vivir, también debemos tener paz a la hora de partir. Ahí se diferencia un hijo de Dios. Y nosotros en nuestra labor vamos a muchos lugares donde hay personas que ya están a punto de irse de este mundo, se están despidiendo. Y hay personas que todavía se aferran a este mundo porque no han entendido la paz de la muerte. Pero hay personas que sí parten de este mundo con paz y con gozo, viendo la gloria de Dios. Y algunos a la hora de la muerte espiritualmente ven venir los ángeles por ellos. Esa es la muerte para los hijos de Dios. Morir es ganancia. Amén. Y en el versículo número 22, vamos a Filipenses 1:22 y 22 al 24, el apóstol se encuentra en un dilema. ¿Cuántos están en un dilema? Vamos a ver el dilema del apóstol, ¿sí? Vamos a ver el dilema. Dice 22 al 24, Filipenses 1:22: mas si el vivir en la carne resulta para mí ¿qué? En beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¿Qué está diciendo? No sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy ¿qué? Puesto en estrecho. O sea, no sabía qué decisión tomar. Y cuando no sé si el vivir o si el morirme, pero no sé qué escoger. ¿Cuántos se han encontrado en un dilema? Cuando a ustedes le dicen: bueno, mis hermanos, mañana hay un paseo, pero también hay un ayuno. Usted dice: ¿qué voy a escoger? ¿Qué voy a escoger? ¿Qué voy a escoger? ¿Qué voy a escoger? ¿Usted lucha por escoger? ¿Está comprendiendo? Oh, ahora de paseo. Y llevo la Biblia. Entonces a veces hay un dilema. Y el apóstol estaba en un dilema. No sé si, bueno, quedarme en esta tierra o irme de esta tierra. Estoy en estrecho. Está diciendo: no sé qué decisión tomar. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Eso es la muerte. Partir para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Usted sabía que es muchísimo mejor? Pero que sea lo de Dios, no que nosotros no le adelantemos a Dios. Por eso la iglesia está en contra del concepto de la muerte, o sea, del suicidio o del homicidio o del aborto. ¿Está comprendiendo? Que se hace en el tiempo de Dios, en la voluntad de Dios. Y dice no sé qué escoger, ¿cuál es lo mejor? 24, pero quedar en la carne es más necesario. Irme es mejor al cielo, pero quedarme es necesario. ¿Por causa de quién? De vosotros. O sea, el apóstol Pablo dice cualquiera de las dos. Pero ¿sabe qué sucede? Que el apóstol no tenía opción de escoger, porque él estaba en la cárcel. La opción no era de él. Él estaba encarcelado. Y ahí es donde el apóstol Pablo dice: no sé qué escoger, estoy estrecho en la decisión, estoy apretujado en la decisión. Y es donde él dice: que sea lo que Dios quiera. Diga conmigo: que sea lo que Dios quiera. ¿Está entendiendo? Principio de vida, voluntad de Dios alegremente en nuestra vida. Que sea lo que Dios quiera. Si vivir o morir, pero que sea lo que Dios quiera, en el plan y en la voluntad de Dios. Así que el dilema de Pablo, comprendemos que su corazón de siervo, si quiere vuelva a leer el 24, en el corazón de siervo, ahí demuestra que era un siervo de Dios. Mire lo que él dice, ese era el dilema de él, lo que no lo dejaba ir. Pero quedar en la carne es que necesario por causa de vosotros. Él no se quería ir, él quería predicar más, él quería fundar más iglesias, pero estaba en la cárcel. Él quería llevar el evangelio a otros lugares. Ese es su corazón de siervo. Pero él no tenía la opción, simplemente dijo: lo que Dios quiera. Y vamos a entender, mis hermanos, esto es fundamental para tu vida. ¿De dónde proviene
está alegre. Muestre un rostro alegre. Muestre a ver un rostro alegre. ¿De dónde proviene esta alegre aceptación de la voluntad de Dios? Ahí está en la palabra. Vea, volvamos otra vez al 19. Ahí están los conceptos. Versículo Filipenses 1:19 dice: porque sé que por vuestra oración. ¿Qué estaba haciendo la iglesia por Pablo en la cárcel? La iglesia estaba orando. La oración trae una aceptación alegre de la voluntad de Dios, para que usted y yo estemos alegres, entendiendo y aceptando la voluntad de Dios. Debe haber oración. Diga amén. ¿Cuántos oraron esta mañana? Amén. Señor, que esa agua recogida no esté tan fría. Por lo menos oraron eso. Gloria a Dios. Pero la oración de la iglesia por Saulo lo llevó a ser fortalecido y entender la voluntad de Dios, que si se quedaba o se iba. Muy bien, se quedaba o se iba. Pablo está agradecido por la oración de la iglesia. Pablo está agradecido. Pablo descansa en la verdad de Dios. ¿Pablo qué está haciendo? Porque estaba la oración. Mire, cuando usted se siente angustiado, afligido, oprimido, diga conmigo: ore. Ore, ore. De esta manera entendemos alegremente la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, ¿se acuerda que leíamos en Romanos? Es agradable y perfecta. La oración nos lleva a eso. Segundo, por la ayuda del Espíritu Santo. Ahí en el versículo 19 sigue diciendo, después de oración: y la suministración ¿de qué? Del Espíritu de Jesucristo. La primera parte dice: porque sé que por vuestra oración. Y la segunda es: por la suministración del Espíritu Santo. ¿Cuánto necesitamos el Espíritu Santo para vivir en este mundo? Amén. Es el Espíritu Santo el que nos convence, el que nos renueva, el que nos redarguye, el que cambia una vida. No tu cantaleta, es la gloria de Dios la que cambia. Así que la oración y la presencia del Espíritu Santo. Mire, dice Romanos 8:26. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuántos hemos pasado debilidades? Uy, Señor, la decisión es como muy complicada, muy difícil. Ir al ayuno o irme a ese almuerzo que me invitaron. En medio de la debilidad, dice, el Espíritu Santo nos ayuda. Y dice: pues ¿qué debemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Por eso el apóstol dice: yo no sé, que sea lo que Dios quiera. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu está en medio de ti. La gloria de Dios está en medio de tu vida, en medio de tu corazón. Así que la oración y la ayuda del Espíritu Santo va a resultar en una gran liberación. Dice: sea que viva o que muera. Si vive, vive para Cristo y es libre. Y si muere, se encuentra con el Señor y también es ¿qué? Libre. Diga amén. Los que morimos en Dios vamos a un lugar de reposo, de descanso, de paz, de libertad. Diga amén. Así no lo vuelven a llamar: venga, querido cliente, venga, le estamos cobrando. No, ya no lo vuelven a llamar. Se libera de todo eso y todo concepto espiritual. Y tercero, de la fe. Mira lo que dice el versículo 20. Filipenses 1:20. Hay tres conceptos de fe en ese versículo 20. Dice: conforme a mi anhelo. ¿Anhelo es qué? Una palabra de fe. Y dice: y esperanza. Van dos palabras de fe. Y de que nada seré avergonzado, antes bien con toda ¿qué? Confianza. Otra palabra de fe. Como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Entonces hay tres palabras, tres conceptos de fe en el versículo 20: anhelo, esperanza y confianza. Esas son palabras de fe que demuestra el apóstol Pablo. Así que para usted y yo, para los hijos de Dios, entender de dónde viene, de dónde proviene la alegre aceptación de la voluntad de Dios, vienen de la oración, de la ayuda del Espíritu Santo y de la fe conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que mi hermano, no hay otro camino.
No hay otro lugar donde ir. Solo la presencia de Dios nos guardará y nos dará la victoria. En los postreros tiempos habrán falsos maestros que engañarán la fe de muchos. Y la fe de muchos se enfriará por causa de los detractores y engañadores. Segunda de Pedro capítulo número 2: y en los postreros tiempos habrán falsos maestros. ¿No ha escuchado no ha escuchado decir por ahí que dicen ya le tengo la nueva revelación? ¿No ha escuchado por ahí que hay gente que llega diciendo le tengo la última revelación de Dios? ¿Cuál última revelación de Dios? Si el cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios es la misma revelación. Esa palabra no cambia. Son falsos, son mentirosos, son engañadores. Miren, en las redes se mueve ahorita un movimiento muy fuerte en contra de la fe. Y en las redes uno escucha que dice: mire, todo eso lo que usted le han enseñado sobre el arrebatamiento, sobre la segunda venida, eso son mentiras. Eso lo están diciendo de frente hoy en día. Mi hermano, no se deje engañar, no se deje engañar. Tenga oración, tenga la ayuda del Espíritu Santo y tenga fe. Confíe en Dios. El apóstol estaba en un dilema, pero también el apóstol tenía un presentimiento. ¿Cuántos tienen un presentimiento? Que al salir de este lugar van a ir a almorzar. Ese es sencillo, sí. Es un presentimiento que no necesitamos discernir mucho, ¿sí o no? Yo presiento que hoy me van a dar esto de almuerzo, ¿sí? Pero el apóstol está en un concepto espiritual. Mire lo que dice el versículo 26 y 27. Estamos en Filipenses 1, 25 y 26, perdón. Mira el presentimiento de Pablo. Dice 25: y confiado en esto, que sea lo que Dios quiera, ¿sí o no? Estaba confiado de la oración, de la ayuda del Espíritu Santo. Estaba confiado de la fe. Dice: confiado en esto, sé que quedaré, ¿sí o no? Que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y con gozo de la fe. Él estaba diciendo: yo me voy a quedar, no me voy a morir, ¿sí o no? Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Mire, Pablo sabía que iba a enfrentar un juicio. Pablo fue capturado y extraditado a Roma, enviado a Roma. Lo capturaron como ciudadano judío, pero él apeló a ser ciudadano romano. Y Pablo dijo: yo también soy ciudadano romano, no me juzguen como judío sino como romano. Y apeló, y Pablo en esa apelación extendió el juicio. No lo juzgaron rápido, como hacen algunos en el proceso, algunos abogados, de vamos a extender eso a que se vaya larguito, ¿sí o no? A que haya vencimiento de términos. Entonces el apóstol extendió el juicio diciendo: yo soy romano, usted me tiene que juzgar correctamente. Y en esa extensión del juicio, él dijo: déjenme vivir en una casa por cárcel. Él se trasladó de la cárcel a una casa por cárcel. Eso existía en ese tiempo. Y en ese tiempo, desde que estaba encarcelado hasta que fue juzgado, durante esa casa por cárcel, se dice que duraron más de 2 años. En esos más de 2 años el apóstol alcanzó a predicar, a enviar. Casi todas las cartas del apóstol fueron escritas en la cárcel. Así, por eso está diciendo: y estoy confiado en esto, de que sé que quedaré. Él no sabía que Dios le iba a dar 2 años más de vida, pero Dios le dio 2 años más de vida y después murió. ¿Está entendiendo? Que sea lo que Dios quiera. ¿Se acuerda cuando hacíamos la pregunta: ¿cuántos años tiene usted? Y unos dicen: yo tengo 50, yo tengo 80, yo tengo 20. Esos ya no los tiene. Los que tiene son los que tiene ahora en adelante. Por eso el apóstol había que preguntarle: ¿cuántos años usted tiene? Él no sabía decir si tenía 2 años más de vida, no sé cuánto, pero él dijo: si me quedo así sea un mes más, en ese mes voy a predicar. ¿Está comprendiendo? Que sea lo que Dios quiera. Para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Esto debe ser una filosofía de vida de los hijos de Dios. Si usted no tenía esto como filosofía de vida, tómelo como filosofía de vida. Hay gente que tiene la filosofía de vida: conseguir lo que quiera por encima de quien sea. Eso es filosofía de vida, ¿sí o no? Y eso es maquiavélico y diabólico. Pero la filosofía de vida de los hijos de Dios es: mientras vivo, vivo para Cristo, y si muero,
es porque me encuentro con el Señor y es una ganancia. Y mire, vamos a terminar con Romanos 14, 7 y 8. Mira lo que dice Romanos 14, 7, 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí, no se le olvide. Usted y yo no vivimos, usted no vive para sí. El verdadero Hijo de Dios no vive para sí. Y ninguno muere para sí, diga amén. 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Y diga conmigo, así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor por su palabra. Denle un aplauso fuerte al Señor. Usted y yo no vivimos para sí, ni tampoco morimos para sí. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿A qué se le parece ese versículo número 8? A una canción. ¿En dónde suena esa canción? Por lo general en los funerales. Si no he escuchado esa canción, pero es que esa canción tiene la mitad de funeral y tiene la mitad de vida. ¿Por qué no la cantan en la vida? Y si vivimos, para el Señor vivimos. Y la otra mitad, y si morimos, para el Señor morimos. ¿Y sabe qué pasa? Y fuera de eso le ponen la mejor melodía. Y si vivimos. Eso asusta hasta el muerto. ¿Sí no? Usted no ha escuchado, usted no ha ido a un funeral y ha escuchado la canción. Eso asusta al que sea. Menos mal el muerto no escucha. Pero uno que le toca ir al funeral, si uno va al funeral, uno se asusta ese día, sale más amenazado. Uy, Señor, ¿será que me voy a morir? ¿Y por qué le ponen esa canción solo a la muerte? Nadie vive para sí, ni muere para sí. Sea que vivamos o que muramos, somos de Dios en la vida y en la muerte. En el principio de vida, en el concepto de muerte y en la perspectiva de vida eterna en Cristo Jesús. Diga amén. Que sea lo que Dios quiera. Colóquese de pie, mi querido hermano. Que sea lo que Dios quiera. Con un concepto de entender que la voluntad de Dios está en nosotros de una manera que alegre. La voluntad de Dios es alegre en nuestro corazón. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Dígale, Padre, gracias en esta hora en el nombre de Jesús por tu misericordia. Dígale, Padre, gracias por tu bondad. Gracias por la grandeza de tu fidelidad. En esta hora, Dios, te exaltamos. En esta hora, Dios, te bendecimos, te glorificamos. Dígale, Padre Santo, ayúdame a tener tu paz. Ayúdame a tener el gozo del Espíritu Santo como fruto que obra dentro de mí, para que la obra de Dios sea manifestada en mi vida para bendición de este mundo. Dígale, Padre Celestial, gracias por los planes de vida que tú me has dado. Tu palabra es clara, tu palabra me dice, Dios amado, que en ti fuimos, Señor, preparados con un propósito espiritual para este mundo desde antes de la fundación del mundo. Mi hermano, mi hermana, tú no estás en este mundo por un accidente, tal vez por una violación. No estás en este mundo por una circunstancia fuera de la voluntad de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios no genera las cosas, pero Dios tendrá planes para tu vida, para tu corazón, planes de bendición. Como el apóstol tenía segura su fe, como el apóstol estaba confiado en Cristo Jesús, entendiendo que si vivía haciendo la gloria de Dios, cumpliendo el plan de Dios para su vida. Pero si llegaba la hora de morir, de partir, dice el apóstol, estoy tranquilo, estoy seguro, porque hice la tarea, porque hice la labor, porque lo que me encomendaste. El apóstol dice, he acabado la buena obra que me diste que hicieses. Eso decía el apóstol a la hora de morir. Dígale, Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra que guarda a nosotros como iglesia, que nos guardas, que nos levantas, que nos cubres, que nos fortaleces en tiempos de crisis, en tiempos, Señor, de dificultad, en tiempos donde el enemigo está
puesto para robar la fe de este mundo, para robar la fe de la iglesia. Dígale: Padre Santo, guarda mi corazón, guarda mi vida, guarda la fe, Padre Santo. En los postreros tiempos aún es necesario que los tiempos, dice la palabra, que sean acortados, porque así muchos tal vez no se salvarían. Dígale: Padre Santo, guarda mi corazón, fortalece mi corazón, Señor amado. Lleva mi vida a bendecir este mundo, lleva mi vida a bendecir, Dios amado, toda mi familia, todo el contexto donde tú me envías, tal vez al lugar donde voy, donde vengo, donde estoy, Padre Santo. Que mi vida sea de bendición, que mi vida sea una vida en la cual lleve tu gloria, lleve tu presencia, lleve tu voluntad, Dios amado, a este mundo. Dígale: Padre Santo, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, no estamos aquí simplemente para tener un estilo de vida tal vez rutinaria o religiosa. Dígale: Padre Santo, estamos aquí para tener un estilo de vida, Señor, como principio, como fundamento que nos guarda, que nos sostiene en el día malo, que nos alienta para alentar a otros, para bendecir a otros. De gracia hemos recibido, de gracia vamos a llevar, de gracia vamos a llevar la gloria de Dios, vamos a llevar la presencia de Dios para otras vidas. Dígale: Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias por bendecirme por la palabra, gracias por renovar mi corazón, mi mente y mi vida. En esta hora, Dios, te exaltamos. En esta hora, Padre, te bendecimos. En esta hora, Padre, tu nombre es glorificado, y que tu nombre sea exaltado, Señor, a través de nuestra vida, como una vida de testimonio, una vida de que entiende la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Padre, te damos gracias en esta mañana por este tiempo de bendición y de celebración. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele la gloria a Dios. Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde poderosamente, y que sea lo que Dios quiera. Amén. Amén. Démosle fuerte ese aplauso al Señor, es para Él. Démosle fuerte ese aplauso al Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos a todos nuestros hermanos en esta hora. Por favor, tome asiento, colóquese cómodo, cómodas, sean bienvenidos. Saludamos a nuestros hermanos allí en YouTube y Facebook. Les saludamos, les bendecimos en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Y antes de terminar la transmisión por YouTube y por Facebook, queremos invitarles para este miércoles. Tenemos nuestro tiempo de ayuno, de oración, y también nuestro tiempo de discipulado a las 7 de la noche. Y el jueves queremos hacerles una invitación muy especial a todos nuestros hermanos allí en nuestras redes que están aquí. Para el día jueves tendremos nuestro tiempo de parejas, de matrimonio. Entonces le invitamos 7 de la noche aquí, próximo jueves. Dios les bendiga grandemente a todos nuestros hermanos allí de la transmisión. Bendiciones para todos. Nosotros aquí, la iglesia, hermanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Chavo Mebuelo, director de Corazones en Acción México, y desde acá te mando un saludo muy afectuoso hasta la bella Colombia, donde ya pronto nos vamos a ver. Estaremos impartiendo, mi esposa y yo, el seminario Pasando la Antorcha a esta generación. Y sabes, el salmista oraba y decía: Señor, ahora que estoy viejo y carnoso, permíteme contar a las nuevas generaciones sobre tus maravillas. Y sabes, como adultos, nosotros tenemos una responsabilidad por las generaciones que vienen detrás de nosotros, a enseñarles, a encaminarles en los caminos de Dios, de las enseñanzas de la palabra, de las enseñanzas de Cristo. Y sabes, este seminario no está únicamente dirigido a los voluntarios de la área de niños, sino también a padres de familia, abuelitos y todos aquellos que alrededor de la infancia se suman en la formación de su vida espiritual, en la educación bíblica de las nuevas generaciones. Muy importante que tú y yo tomemos estos tiempos y estos seminarios, porque a través de ellos lo que hacemos es avivar dentro de nosotros ese deseo ferviente de poder contribuir en la formación espiritual de las nuevas generaciones, de los que vienen detrás de nosotros. Sabes, si tú, como yo, estás en los caminos de Cristo desde que eres niño, pues tú y yo somos resultado del trabajo de una escuela dominical, de una iglesia que en su momento invirtió en nosotros. De esa misma